Comienzo hablando de conceptos filosóficos y finalizo con conceptos políticos de regímenes dictatoriales que surgieron en la década de los años 20 y 30 del siglo pasado en Europa. Es el mecanicismo, es una corriente de pensamiento filosófico que considera que la realidad, tanto natural como social, puede ser explicada por las leyes de la mecánica, como si fuera una máquina. Esta visión implica que todo fenómeno puede entenderse como resultado de la interacción de partes materiales que se mueven e interactúan según los principios físicos. Claro, el mecanicismo al final lo que te habla en torno a la filosofía es que ese pensamiento que considera la realidad, ya sea natural o social, se lleva a cabo pues, a través de las leyes mecánicas como si fuera una máquina. Claro, esta visión implica que todo fenómeno puede entenderse como resultado de la interacción de partes materiales que se mueven e interactúan según principios físicos. Claro, el mecanicismo al final sería como que la vida o la propia realidad del ámbito social como natural se explica a través de las leyes mecánicas, que es como si fuera una máquina, es decir, comparar al ser humano como si fuera pues, como cualquier máquina, pues ya sean coches, ya sean pues, ordenadores incluso, móviles, que explicarlo como casi algo relacionado con el fenómeno de la mecánica y explorar, bueno, pues más allá de los principios también físicos, cuando todas las partes materiales se van interactuando, que serían engranando, como si fueran casi una máquina, ya sea un robot o cualquier objeto que he nombrado. El esencialismo es la idea de que las cosas tienen una esencia inherente que define su naturaleza y existencia. Contraste con el existencialismo, que afirma que la existencia precede a la esencia y el esencialismo lo que sostiene es todo lo contrario al existencialismo, que es la esencia precede a la existencia. En un sentido más amplio, el esencialismo se refiere a la tendencia a buscar lo esencial en diversas áreas, como la gestión del tiempo o la toma de decisiones, enfocándose en lo que realmente importa y eliminando lo innecesario. Claro, el esencialismo lo que se centra al final es en la esencia inherente que define su naturaleza y existencia. Todo lo contrario al existencialismo, porque el existencialismo lo que da mayor importancia es a la existencia sobre la esencia y el esencialismo lo que da es mayor importancia a lo que sería la esencia con respecto a la existencia. Si se quiere ampliar más, se refiere a la tendencia a buscar lo esencial en diversas áreas, como la gestión del tiempo o la toma de decisiones, enfocándose en lo que realmente importa y eliminando lo innecesario. Es decir, más sería casi centrarse en algo, pues, de una tendencia a buscar lo esencial en diversas áreas, que puede ser como la gestión del tiempo, pues, gestionar el tiempo cualquier persona, o tomar decisiones, eso también sería otra forma importante. Y como nos pasa al final, enfocándonos todas las personas en lo importante y no en lo necesario. A veces, y esto más es lo que recorre en el ámbito de la filosofía, la psicología, la psiquiatría, la sociología y también la historia, como ramas muy importantes del pensamiento, eh, del pensamiento, a excepción, bueno, la historia también, pero bueno, la historia más es el recorrido histórico. Bueno, pues los cuatro términos que he nombrado, lo repito de nuevo, filosofía, sociología, psicología y psiquiatría son cuatro elementos esenciales para comprender la actividad humana. Y primero, de lo que te hablo al final, el esencialismo es centrarte en lo esencial, en lo primordial, en lo más importante, y no en algo que no tiene importancia, que pueda o no pueda suceder. Y al final son lo que nos quedamos siempre los seres humanos, las personas, son con lo innecesario. Y así el problema es que damos vueltas a ciertas cosas que a lo mejor no tienen mayor importancia. Y a lo mejor algo que tiene mayor importancia lo olvidamos. Sobre todo cómo gestionar el tiempo, cómo tomamos decisiones, cómo nos enfocamos como seres vivos al final, o personas, seres humanos, en lo realmente importante, en lo que importa que sería nuestra esencia, nuestras formas de cómo definirnos. Luego ya la historia lo corrobora ya todo y lo deja ya pues mucho más claro porque filosofía e historia, al final, historia y filosofía son materias imprescindibles para comprender al final la estructura de la humanidad. El vitalismo es una corriente filosófica y biológica que postula que los seres vivos poseen un principio vital o fuerza vital.
distinta de las fuerzas físico-químicas, que es la causa fundamental de sus funciones y procesos vitales. Esta fuerza, a menudo identificada con el alma o espíritu, no puede ser explicada únicamente por las leyes de la física y la química. El vitalismo se opone al mecanicismo, que considera que los fenómenos vitales pueden ser considerados por las mismas leyes que rigen la materia inerte. Más o menos, el vitalismo lo que te hablan es que todos los seres vivos tenemos una fuerza vital o principio vital, que es totalmente contrario a lo que sería físico-químico, que sería más científico. De ahí que todos los seres vivos que existimos tengamos funciones y procesos vitales. ¿Y qué es esa fuerza vital o principio vital? Se habla es el espíritu, el alma, que no, claro, eso no se puede, ni el alma ni el espíritu no son conceptos que se lleven a cabo en la materia científica, sobre todo la física y la química, eso está claro. De ahí que el vitalismo se oponga al mecanicismo. Si el mecanicismo lo que te intenta es llevar a cabo una realidad paralela, como si fuera de forma mecánica, a través de las leyes mecánicas, y comparar o poner al ser humano como si fuera un robot, una máquina que tiene una serie de leyes físicas y químicas y que se lleva a cabo de esa estructura científica, el alma no se puede, porque el alma primeramente no es una materia que sea material, que exista, que se vea a través de los sentidos, porque el mundo sensible no ve el alma es algo que está dentro del cuerpo, que sería la mente o tu pensamiento, y es algo que recorre pues en tu mente. Y lo demás sería el cuerpo. Esto no quiere decir que a lo mejor tenga relación con el ámbito al final de la religión. Primeramente, el vitalismo nada tiene que ver con el ámbito religioso. Es verdad que se habla del alma o del espíritu, pero el alma o espíritu es lo que tenemos nosotros que no se ve. Porque a lo mejor, claro, se puede entender como que el alma del espíritu ya está hablando del vitalismo como un proceso religioso, ¿no? El vitalismo lo que es una fuerza vital, un principio vital que tenemos en, o que tenemos o que poseemos los seres vivos, totalmente diferente a lo físico-químico. Un físico-químico es algo mecánico, o que sería más un robot. De ahí que sobre todo digan, el vitalismo es opuesto al mecanicismo y que considera que los fenómenos vitales pueden ser explicados por las mismas leyes que rigen la materia inerte. Claro. El vitalismo en sí es algo que tenemos el ser humano que nos diferencia a lo mejor de otras, bueno, el ser humano y el resto de seres vivos de los objetos. Si tú luego hablas del mecanicismo como corriente filosófica, tú lo que estás está comparando en el ámbito de la filosofía mecánica, de las leyes mecánicas que rigen una máquina y que a lo mejor eso se puede llevar a cabo a través de la realidad y decir que el ser humano tiene o puede llevar a cabo formas mecánicas como si fuera un coche. Pero claro, el ser humano, aparte, o cualquier ser vivo, me da igual, un animal, una planta, tiene vida. Y un coche tiene vida si la persona le da vida, es decir, si lo pone en funcionamiento a través de las ciencias o de la industria. Entonces es totalmente diferente. ¿Se puede llevar a cabo el mecanismo en la realidad? Sí. El vitalismo es otra corriente y es muy diferente. El vitalismo lo que te habla más es del pensamiento de lo que tenemos nosotros en la mente. La fenomenología es el estudio de las estructuras de la experiencia humana tal como se manifiestan en la conciencia. Se centra en describir cómo las cosas aparecen en nuestra experiencia y cómo las experimentamos en el mundo. Este enfoque busca comprender la esencia de las cosas a través de la descripción de cómo se presentan a la conciencia, trascendiendo la mera subjetividad. Claro, la fenomenología, el mundo de los fenómenos en el ámbito de la filosofía, lo que te habla es de las estructuras de la experiencia humana tal y como se manifiestan no en el mundo de los sentidos, sino en la conciencia, en la mente. De ahí que luego lo que intente este pensamiento filosófico es describir cómo las cosas aparecen en nuestra experiencia y cómo las experimentamos en el mundo, es decir, cómo nosotros pensamos, cómo nos desenvolvemos, pero no en el ámbito de la realidad, sino en lo que tenemos nosotros en nuestro propio enfoque. Porque el problema al final lo que te busca comprender este término, la fenomenología, es la esencia de las cosas a través de la descripción de cómo se presentan a la conciencia, es decir, cómo vemos nosotros las cosas en nuestro pensamiento, que al final es algo subjetivo. Porque tú puedes ver una pared, un ordenador de una manera y lo ves en el mundo de los sentidos, en el mundo sensible o en los sentidos y lo ves de esa manera, pero claro, a lo mejor ya en tu
subjetividad ya es diferente y lo ves de otra manera porque, bueno, pues lo tienes pues, otro pensamiento. A lo mejor ves que crees que una pared puede, tú la ves blanca, pero a lo mejor en tu imaginación, que sería la mente, o en tu experiencia subjetiva, la quieres ver de otra manera. Que eso al final tiene mucha relación con el mundo de las ideas de Platón y luego lo que se trasladó hasta la actualidad. Y luego el empirismo o el aspecto científico en la filosofía fue aristotélico, de Aristóteles, y ahí se trasladó desde ese pensador junto con Platón hasta la actualidad. Que recuerda mucho a la esencia, que está por encima de la existencia. Está claro, la esencia al final es algo pues que tenemos nosotros en nuestra mente, o el vitalismo, que es el alma, el espíritu que se ve, totalmente es diferente al mecanicismo, que es más algo real, que se lleva a cabo pues, a través de las leyes mecánicas. Y se podría incluso comparar a un ser humano con un robot, con una máquina. Pues la fenomenología es algo que tenemos nosotros en nuestro pensamiento, que sería algo subjetivo. El existencialismo es una corriente filosófica que pone énfasis en la existencia individual, la libertad y la responsabilidad personal. Se centra en la experiencia humana, la angustia existencial y la búsqueda del significado en un mundo que pudo parecer absurdo. Claro, el existencialismo lo que se centra es en tres puntos importantes: la existencia individual de cada uno, la libertad y la responsabilidad personal. Lo que te habla al final es de nuestra propia existencia, del miedo de la existencia nuestra, de la libertad, de la responsabilidad personal, es decir, lo que hagamos. Y luego al final el propio existencialismo se centra en la experiencia humana, la búsqueda existencial que tenían muchos filósofos en aquella época, la búsqueda de un significado en un mundo que pudo parecer también para ellos muy absurdo. Pero esto lo voy a explicar yo siendo historiador. Primeramente, cuando comienza el siglo XX, comienza el estallido de la Primera Guerra Mundial, tras los primeros 14 años, en la cual bueno, seguían las conquistas europeas por parte de los territorios de África y Asia, que se repartieron durante el siglo XIX en el colonialismo europeo. Luego viene la crisis sanitaria de la pandemia de 1918, otro problema también que es pues, grave para la humanidad. Otro fue un problema económico. El crack de 1929 también afectó a mucha gente y provocó además, bueno, pues que mucha gente se suicidase por lo que sucedió con la crisis de la bolsa en Nueva York y en otras zonas de Europa. Y luego, tras ello, 10 años después, pues, estalló la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania invadió Polonia y sobre todo porque en los años 20 y 30, después de la Primera Guerra Mundial, comenzó una crisis económica, sanitaria, que provocó la subida al poder de muchos regímenes totalitarios, entre ellos España, Italia, Alemania, también Grecia, bueno, por todo el continente, incluso también el régimen comunista soviético en 1922, que es cuando nació la Unión Soviética. Entonces, muchos de los filósofos de aquel momento, bueno, pues, o intelectuales veían el mundo que era algo absurdo y sobre todo lo que tenían era miedo a perder su propia libertad, su responsabilidad, lo que tenían que hacer, su existencia individual, que era el miedo, porque toda esa experiencia humana, la angustia existencial que tenían y que el mundo para ellos era un absurdo, pues era un problema grave debido a los conceptos que he nombrado. Anteriormente explicado, eran intelectuales, filósofos, historiadores, escritores que dejaron huella e importancia en el siglo XX en Europa y también, bueno, sobre todo en el continente europeo. A partir de ahí, como he explicado, la crisis de la Primera Guerra Mundial, económica, sanitaria y política, de los partidos provocó la subida de regímenes dictatoriales, primero en Italia con Mussolini, y a partir de ahí se extendió pues, España, Alemania y otros países en la década de los años 20 y 30 del siglo pasado. Y que el falangismo, que es una ideología de carácter fascista surgida en España a principios de los años 30, que fue impulsada por Falange Española, que fue un partido que fundó el propio José Antonio Primo de Rivera, que fue el hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, que el propio monarca le entregó en 1923 tras el golpe de Estado que dio el general Primo de Rivera en septiembre de 1923, cuando Alfonso XIII le entregó todos los poderes y España se convirtió en un régimen dictatorial cercano al fascismo, sobre todo.
Y además, que es que el falangismo se inspiró en el fascismo italiano de Mussolini. La Falange propugnaba un Estado totalitario, nacionalista y sindicalista, con un fuerte componente militarista y anticomunista. Para resumirlo, yo que soy historiador de todo ello, José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, que fue el que estuvo gobernando durante 7 años, desde 1923 hasta 1930, con el apoyo del propio Alfonso XIII, cuando Primo de Rivera, padre, dio un golpe de Estado contra la monarquía constitucional que había en España. Y el monarca, Alfonso XIII, le dio el poder. Finalmente, 8 años después, se proclamó la República, el 14 de abril de 1961, y con ello cayó la monarquía y anteriormente la dictadura. Y encima su hijo, José Antonio Primo de Rivera, fue el que impulsó o fundó el partido Falange Española, que además lo impulsó por parte de lo que fue Falange Española, y un partido que se inspiró en las doctrinas de Mussolini, que ya había estado desde 1922 en el poder y que en 1925 eliminó toda oposición en Italia. ¿Y qué es lo que propuso además? Bueno, que es el ideario de del falangismo era un estado totalitario, es decir, una dictadura. Nacionalismo, sindicalismo, un componente cercano al militarismo y totalmente contrario al comunismo. Eso es lo que al final el propio Alfonso XIII, que por cierto Alfonso XIII también bueno, tuvo pues, un carácter muy conservador como monarca. El fascismo es una ideología política de extrema derecha, totalitaria, ultranacionalista y antidemocrática, igual que el falangismo, que surgió en España, y se caracteriza por la exaltación del Estado, el militarismo y la supresión de oposición política y la promoción de un líder carismático y un partido único. Pues, el falangismo cogió prácticamente muchas de las ideas del fascismo italiano. El término fascismo deriva de la palabra italiana fascio, que significa haz o faces, símbolo de autoridad en la antigua Roma. El fascismo surgió con Mussolini en la Marcha de Roma de 1922, que provocó primero que Mussolini en esos años, bueno, hubiese una etapa parlamentaria, entre comillas, parlamentaria de 3 años, de 1922 a 1925, y a partir de ahí lo que provocó fue la eliminación de toda oposición por parte de Mussolini en Italia. ¿Y quién apoyó? Como pasó, y lo repito, Alfonso XIII apoyó a Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera o Primo de Rivera padre, y provocó luego la caída de la monarquía en 1931. Bueno, pues Víctor Manuel III apoyó a Mussolini y provocó que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la monarquía en Italia, bueno, pues decayese y directamente, bueno, pues la familia Saboya ya no es, o ya no gobierna por Víctor Manuel III y sobre todo Humberto II, y lo que se llevó a cabo además durante la Guerra Fría el primer año fue un referéndum sobre monarquía o república. Al final la república ganó en Italia y eso vino porque también vino pues, por el apoyo de lo que hizo Alfonso XIII con Primo de Rivera padre o Miguel Primo de Rivera, lo que hizo, por ejemplo, también Constantino II de Grecia, que apoyó la dictadura, que al final propició la caída de la monarquía griega, o lo que hizo Víctor Manuel III, que propició la caída de la monarquía. El nacionalsocialismo fue la ideología de extrema derecha del régimen que gobernó Alemania desde 1963 hasta 1945, con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán que lideró Hitler. Y además instituyó una dictadura y el propio Hitler autoproclamó el Tercer Reich. Ese, bueno, que venía ya de el Segundo Reich, que, bueno, vino cuando Alemania quedó unificada, pero eso se llevó a cabo tras la unificación del país en 1871 y además a través de una monarquía. Esto vino a través de una dictadura. Y bueno, pues Mussolini, Hitler, Franco y otras tantas figuras, bueno, pues sobre todo Hitler y Mussolini fueron y Alemania fue la causante del estallido de la Segunda Guerra Mundial por invadir Polonia y porque luego encima la gran mayoría de los políticos británicos y franceses dejaban incluso que Hitler se anexionara más territorio
y por evitar un conflicto global, como pasó con la Primera Guerra Mundial, cuando estalló en 1914. Bueno, pues, si el problema es que los políticos llegan a ser de otra manera en aquel momento, a lo mejor se hubiera evitado, pero el problema es que, claro, ya Francia, bueno, Gran Bretaña y Francia ya no dieron ningún paso atrás cuando el 1 de septiembre de 1939, que es cuando Alemania invadió la parte occidental polaca o de Polonia, provocó que 2 días más tarde británicos y franceses declarasen la guerra al régimen dictatorial alemán. Y provocó luego, pues al final, la derrota gracias a la ayuda de los aliados y también de la Rusia comunista contra Alemania. Todos conocemos que es el comunismo, el marxismo, lo que llevó a cabo las ideas de Marx. Bueno, pues luego el marxismo derivó en otras ideologías en el siglo XX. El leninismo es una corriente del marxismo desarrollada por Lenin. Se caracteriza por la idea de un partido de vanguardia que dirige la revolución proletaria y establece la dictadura del proletariado como paso previo al comunismo. Es decir, ¿qué es el leninismo? Pues es una corriente cercana al marxismo, que al final fue un partido que fundó el propio Lenin de vanguardia y que el objetivo era llevar a cabo una revolución proletaria, con el objetivo de que de eliminar la propiedad y establecer una dictadura del proletariado con ese paso previo a lo que sería el régimen comunista que existió desde 1922 hasta 1991, que fue la URSS. Con ello finalizo comentar que soy historiador y me gusta este vídeo relacionado con el mundo filosófico, que es algo más interesante que los últimos ejemplos que pertenecen ya al ámbito político y dictatorial de diferentes, pues, entre el fascismo y el comunismo, que surgió en Europa en los años 20 y 30 y también en España. Así que si os ha gustado este vídeo, digo otra vez que soy historiador y bueno, darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo otra vez que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.